¿Alguna vez pensaste que eran ridículas esas señoras que mandan imágenes de Piolín y se indignan cuando agarran a un ratero porque pobrecito, ¿qué le van a hacer? Bueno, déjame presentarte a la peor de todas, a Rob Paper Shit. Y no solo porque tiene la actitud y el cabello de ella, sino que también tiene el pico de Piolín, nada más que lo tiene un poquito más arriba. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con esta papeada. Pero antes, un poquitito de contexto. Todo esto viene de un video un poquito viejo ya, en el cual critica a Luisito Comunica por ir a cromar el rifle un poco a Bukele, pero en vez de hablar a profundidad de lo que ha hecho mal Bukele, de cómo es un protodictador, no, siempre se dedica nada más a hablar de, oye, pobrecitos criminales, cómo qué feo los tratan. Lo cual pues no tiene ni pies ni cabeza y se puede ver en los comentarios de su video en el cual los propios salvadoreños cómo lo destrozaron. La verdad a mí me daría pena. Pero bueno, ahora sí vamos a arrancar con lo bueno. Luisito Comunica convenientemente fue invitado al Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, en El Salvador, justo en la semana que el presidente Nayib Bukele fue reelegido en El Salvador, cosa que es técnicamente ilegal porque lo prohíbe su constitución. Y a ver, en esto tiene razón, esto lo hace a Bukele un protodictador, pero ¿crees que Rob se detiene a pensar, a analizar y a explicar cómo esto socava la capacidad del pueblo para escoger a su gobernante y deja de un lado la democracia para convertirse poco a poco en una tiranía? Pues la respuesta es que no, la verdad, la capacidad mental no le alcanza a Rob, así que simplemente dice, pobrecitos criminales. Pero Luisito fue, como el buen amigo que es, a darle un rebranding, a limpiar su imagen de muy posible dictador a presidente honesto que solo le preocupa el bienestar de su pueblo. Al igual que convenientemente, estos criminales, estos pandilleros que, repito, son terribles seres humanos, ahora les dieron el rebranding de terroristas, copiando una vez más el modelo de Estados Unidos. Primera joyita de su paupérrima, casi inexistente capacidad de análisis, muy comparable a la de un mono cilindrero para estudiar física cuántica. Se pone a decir, no, es que como esa palabra la usa Estados Unidos, entonces ser malo. Sí, Estados Unidos la ha usado para hacer atrocidades a lo largo y ancho del mundo. Pero, ¿crees que se detuvo a pensar qué significa esta palabra? Pues te voy a decir algo. La verdad es que no. Terrorismo. Esta se puede definir como el uso calculado y sistemático de la violencia, la intimidación o la amenaza para generar miedo, con el fin de coaccionar a gobiernos o sociedades para lograr objetivos políticos, ideológicos, sociales o religiosos. Si tomamos en cuenta que las maras han forzado el paro de actividades económicas en regiones en El Salvador solo para obligar al gobierno a cambiar algunas políticas de seguridad, que ha ocasionado el desplazamiento de gente, generando básicamente varios fantasmas, porque buscan reclutar de manera forzada a la juventud, y entre muchas otras atrocidades que han cometido, no sé. A mí sí me suena como muy similar a la definición, pero a Rob eso no le interesa, o más bien no tiene la capacidad de verlo. Una prisión especializada para almacenar todos estos terroristas, con la capacidad de albergar hasta 40,000 de ellos en una prisión de 236 manzanas. Las prisiones de Bukele, un tema complejo de debate, pero ¿será que Rob nos va a dar información nueva o va a analizar cómo estas prisiones se pueden deformar en un mecanismo para oprimir a la población, para usarlos en contra de periodistas que no se sometan a la narrativa, de disidentes políticos en una persecución política para callar voces disidentes? Cómo esto puede afectar históricamente y cómo se ha hecho anteriormente en otros países de manera sistemática para imponer un sistema y una narrativa. Pues te voy a hacer spoiler, la verdad es que no le alcanza la capacidad. O sea, simplemente se dedica a decir, ay, mira, pobrecitos, mira cómo los tienen. No tienen derecho a ninguna visita, nada de quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi esposa, a mi hija, nada. Perdiste ese derecho por las decisiones que tomaste. ¿Está bien o está mal que estos criminales horribles hayan perdido el derecho a que los visiten sus familiares? Cada quien dirá. Entiendo que no suena tan cool que un asesino pueda ser visitado por su familia, cuando sus víctimas jamás volverán a ver a sus seres queridos. Solo digo que mucho cuidado con este discurso de que perdiste un derecho humano por las decisiones que tú tomaste. Parte complicada. En parte sí tiene razón. Quitarle la etiqueta de seres humanos a un grupo de personas ocasiona que se hagan atrocidades. La historia ya nos ha enseñado eso. Pero es medio hipócrita que él lo diga. Alguien que ha usado con alevosía pues lenguaje que segrega a personas nada más por tener una idea política diferente a la de él, por ser personas de derecha. Digo, su chistecito de es que las tías panistas, o sea, segregar por ideas políticas cuando te conviene está bien,
pero segregan a personas que han cometido atrocidades, que en serio vayan a ver los comentarios, es desgarrador. Entonces está mal. ¿Por qué? Porque es que está en el manual que me dio mi maestro Zurdarín. Rob no es nada más que el homúnculo deforme de Zurdarín. Otro dato impactante es que las luces aquí nunca se apagan, ni siquiera para dormir, lo que hace que uno pierda completamente la noción del tiempo. Cuando ingresan, todos tienen que ser rapados. Oye, fíjate que yo también vi eso en la película de... ¿Cómo se llama? Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Literalmente así empieza esa película, con los soldados siendo rapados. Es como si Kubrick hubiese mostrado esa escena para mostrar cómo es que se deshumanizan a los soldados antes de ir a la guerra, ¿no? Y aquí Mamercio Shit nos enseña por qué sus análisis son un chiste, porque según las referencias, sí, lo vi en una película, soy bien listo. Y a ver, si bien el rapar hacia un grupo de personas puede ser usado para eliminar ese sentimiento de unidad, de individuo, también tiene otros fines. En prisiones, para evitar que se den piojos, o sea, están todos juntos todo el tiempo, es muy fácil que haya una plaga de piojos. En segundo, en Salvador, las maras usan tatuajes. Y sí, una mara anda desviviendo a la otra, así que el que los guardias puedan ver fácilmente los tatuajes, que pueden ocultarlos con cabello largo, es vital para separarlos y no tener incidentes. Pero, oye, ¿qué vamos a saber nosotros, no? Rob es un gran iluminado y es un gran pensador. ¿Cómo me atrevo a cuestionarlo? Alguien de dormir, al mantenerles la luz todo el tiempo prendida y luz blanca, es considerado tortura. Pero repito, eso está bien, porque ellos son terroristas. Bueno, aquí sí puedo darle un punto. Afecta el ciclo circadiano, la producción de melatonina, y sí en muchos países es considerado tortura, incluyendo Estados Unidos, país al que le critica mucho, y algunas veces con fundamento, y otras nada más porque, pues, de acuerdo a su manual de Zurdarín, es correcto. Existe un solo sistema penitenciario donde el 100% de los criminales que estén allá adentro sean todos culpables. Pero ni modo. A veces en El Salvador, si eres una persona joven que tenía tatuajes y te levantaron sin orden de aprehensión, sin una orden judicial en este régimen de excepción, algunos inocentes tendrán que pagar por esos terroristas, ni modo. Sí, ¿verdad? No es como que ignore el hecho de que algunos tatuajes tienen cierto significado, y más los de pandillas, que pueden significar que se unieron a la pandilla, que cometieron cierto crimen en específico, o que tienen cierto estatus, ¿no? O sea, ridículos, papanatas, los miembros de fuerzas del orden a lo largo y ancho del mundo de países como Rusia, Japón, Italia, Estados Unidos, México, etcétera, que hacen bases de datos de tatuajes, ¿no? O sea, estos papanatas ridículos que no se unen a la religión del portador de la palabra y verdad universal, Rob Paper Sheet, que no creen esas tonterías de los tatuajes. Luisito se impacta cuando le muestran esta sala de conferencias donde hacen los juicios virtuales, diciendo que Qué moderno está, oye, esto está increíble para que no puedan salir de prisión jamás. Bueno, aquí sí, el Abelardo Viajador sí se la ganó, sobreactuó mucho con un par de pantallas en una computadora para hacer una reunión de Zoom, pero obviamente la nula capacidad de pensar de Rob no le permite ver el impacto que esto puede tener. Al no permitirle a estos criminales comunicarse con el exterior, evita que sigan orquestando crímenes, ya que se ha dado con esa comunicación cosas chuscas, como el gato que entrenaron en prisión para distribuir de la blanca que le encantaba a Maradona. Básicamente hicieron al gato Escobar, llegando a cosas bien turbias como el caso del Coyote, youtuber mexicano que desde prisión dirigía toda una operación para producir con niños, ya se imaginarán algo bien enfermo, y también pasando por casos en el que han encontrado celulares en celdas, obviamente usados para extorsiones, chantajes, cosas bien ilegales. Pero bueno, el gran Sócrates Robsiano no se va a detener a pensar en esas nimiedades mundanas, ¿verdad? Continúa hasta que le enseñan a Luisito cómo es que los reos hacen ejercicio. Estamos presenciando ahora una extracción de celda. Esta es una actividad que se hace una vez al día para que los prisioneros puedan hacer ejercicio. De adentro de la celda les ponen las esposas, primero en las muñecas. Ordenadamente se saca a los criminales de la celda de 5 en 5, se coloca para que tengan libre movilidad y de esta manera puedan hacer ejercicio. Que estoy diciendo algo escéptico, chance solo para hacer contenido de alargar el video. Puede ser. Pero viendo que a lo mucho hay 20 criminales atrás haciendo ejercicio. Y hace rato Luisito dijo que la prisión podía albergar hasta 40,000 reos y que ahorita la prisión está más o menos a la mitad de su capacidad. Se me hace algo difícil de creer que esta sea una rutina que la prisión hace cuando Luisito no está ahí para grabar. A ver, bueno, el escepticismo siempre es bueno, pero también hay que tener un poquito de criterio y pensamiento crítico. Rob, o sea, dijeron que se hace todos los días, pero no dijeron que sean siempre los mismos reos, digo.
puede estar programado para que unos se lo hagan un día y otros otro. Hay que pensarle un poquito, Rob, no siempre te podemos hacer la tarea, o sea, échale 2 pesitos de neuronas. Pandillero, Luisito. Solo digo que si de por sí estas personas nunca van a salir de prisión, porque Luisito casualmente omitió ese detalle, que precisamente ese es el punto de esa megaprisión, que los que entran ahí nunca van a salir en sus vidas, pero que Rubén Díez amablemente sí logró sacarle a un guardia. Si salen de reinsertarse, no es el plan. No es en este caso, ninguna de estas personas va a volver a salir nunca al final. Es correcto. Se me hace solo un poquito ya innecesario que los tengan sin poder dormir, o que los encierren en un cuarto oscuro si se portan mal, sin ningún tipo de iluminación más que el olor de sus propias heces. En este espacio en el cual tienen un acceso a drenaje, tienen un baño. Apágala. Wow. Paren todo. Rob descubrió la cadena perpetua. Qué gran descubrimiento. No es como que se haga pues en prácticamente todo el mundo. Ahora también eso del aislamiento como castigo. Tema controversial de derechos humanos, pero también en muchos países se hacen. Incluso en Noruega, tomado como primer mundo, y un lugar con un sistema penitenciario pues bastante considerado, por decirlo de una manera. Ahí sí, la manera en la que te ganas ese castigo es un poquito diferente, pero también se da. Ganaron solitos por las condiciones estructurales de violencia que los llevaron, de cierta manera o no, a tomar este camino de pandilleros. Sus condiciones de violencia, muy relacionado a su famoso "es que es el medio, güey", que ya critiqué en un video anterior. Pero a ver, en toda su beborrea ridícula, Rob alguna vez se ha puesto a analizar realmente cómo la propia delincuencia genera más delincuencia al socavar la capacidad económica de la gente más desprotegida. Yo nunca lo he visto y dudo que tenga la capacidad de hacerlo. Pero a ver, todos sabemos que los criminales, muchas organizaciones criminales grandes, comienzan con el cobro de piso, la extorsión, robos, atacan cadenas de suministros, roban en carreteras a trailers, etcétera. Todo esto al final, pues el costo de todo ese perdido no lo absorbe las empresas o los pequeños negocios familiares, lo absorbe el consumidor final, aumentando la inflación y dejando a la gente de más escasos recursos más desprotegida, y también generando que muchos de ellos tengan que ver como salida el recurrir a la delincuencia, generando un círculo vicioso donde la delincuencia genera más delincuencia, deteniendo la economía formal y quitándole las oportunidades a la gente de salir adelante. Pero obviamente Rob nunca se ha puesto a analizar esto, porque desde su posición que nació privilegiado, con un supositorio de plata bien enroscado ahí donde te conté, nunca ha tenido que ver familias de clase trabajadora, ver cómo sus negocios familiares que les dan de comer se ven casi llevados a la bancarrota por el cobro de piso o por esas mismas organizaciones criminales. Pero oye, seguramente en la lógica retorcida de Rob, estas familias son aspiracionistas por quererse ganar el pan de manera honrada. Lo que me lleva a pensar, ¿será que Rob piensa que las personas que a pesar de la adversidad salen adelante de manera honrada son tontas, son cobardes, o porque es afán de defender a las personas que tomaron el camino fácil de la delincuencia en vez de tomar pues un camino más honrado? Porque es que es el medio, y no sucumbieron al medio, son tontos, son cobardes por no caer en la delincuencia. ¿O cuál es su lógica ridícula? No me creo, perdónenme, aunque digan las cifras que digan, dudo duramente que no hay una sola persona inocente en esa prisión, que esté ahí injustificadamente y que pues ya no va a poder salir de ahí porque no hay visitas. Los abogados en teoría se comunican con ellos a través de manera virtual, pero nunca lo muestran en ninguno de los dos documentales. Solo Luisito se apantalla con que hay una televisión, una webcam, y pues no, simplemente ahí sí pico el botón de dudo mucho que todos esos prisioneros sean delincuentes hiper peligrosos y convictos. Bueno, si bien no hay ningún sistema judicial perfecto, pues no es tan difícil si ellos mismos se tatúan en todos lados, pues con una confesión. Pero sí es cierto, la iglesia robsiana no cree en eso, que pues son tontos las fuerzas del orden que buscan tatuajes específicos para identificar criminales. Y verdad, ellos son los tontos ridículos. Perdón, se me olvidó. No debí cuestionar a Rob. Un larguísimo reportaje de 15 minutos, Luisito pone una sola entrevista hacia un reo que por qué está en prisión y da el discurso más ambiguo, cero específico, de que sí es un criminal que ha hecho muchas cosas malas que ya ni recuerda cuántos crímenes ha cometido, pero termina con la gran enseñanza de no hagan cosas malas o Bukele los meterá a su prisión para terroristas.
15-15 ahí. Así fue la tierra del diablo. Nada que sea delitos o pecados en esta tierra, porque las consecuencias son graves. Aunque así les ofrezcan el cielo o la tierra, esa es una mentira del diablo. Meten al diablo porque casualmente Nayib Bukele es súper mocho. O sea, es un hombre de fe, católico. ¿Cómo es esto? Porque tontamente pensé que solo iba a ver el video de Luisito y acabé viendo más de 4 horas de reportajes. Otra perla de sabiduría ignorante mamerciana, robsiana, en la que simplemente hace una conexión bien simplista. Hablar de religión, ser conspiración de Bukele, soy bien listo, y no, convenientemente ignora en su infinita e ignorante sabiduría que El Salvador es un país sumamente religioso. Alrededor del 78% de su población profesa una religión, y eso también se ve en su población penitenciaria. Se estima que entre el 50 y 70% de los reos en El Salvador provienen de familias religiosas o profesan una religión. E incluso algunas maras han incorporado elementos religiosos, no solo a sus tatuajes, sino que a su subcultura, podríamos llamarla de esta manera. Básicamente incorporando elementos religiosos para mantener cierto poder y control sobre sus miembros. O sea, les lavan el coco, así como una secta. Pero, ¿tú crees que Rob se va a poner a investigar esto? Pues claro que no, o sea, a él no le importa hablar de la verdad, no le importa mentirle a sus suscriptores, y seguramente te diría que si investiga es alguien aspiracionista, porque a él la sabiduría le llega por iluminación divina. Pero bueno, él decide ignorar que incluso en México se han dado cosas similares. Cárteles han usado la imagen de la Virgen de Guadalupe en armas y como parte de su subcultura. En México, las cárceles se llaman cerezos, centros de reinserción social, porque en teoría, estas instituciones están ahí para que las personas que cometieron algún delito eventualmente regresen a la sociedad. En teoría, el punto de estas prisiones es que regresen a la sociedad como personas de bien. Yo sé que es un ideal, no siempre funciona, pero se me hace un poco absurdo que, por ejemplo, hayan personas en estas cárceles que hayan robado y muy jóvenes y que ya nunca van a salir, porque desde el inicio este proyecto se hizo con las bases de mostrar a los criminales el castigo que les espera si llegan a ir en contra del gobierno de Bukele. Varias cositas mal. 1. No necesitas un componente de reinserción para personas que no van a volver a salir de la prisión. Se llama cadena perpetua. Para eso hay prisiones de baja seguridad para crímenes no tan graves y donde sí hay chance de que los puedas rehabilitar y se puedan reincorporar a la sociedad. Obviamente en este tipo de prisiones de alta seguridad no va a ir a parar un simple ratero. Van a ir a parar personas que hicieron cosas más graves. Ahora, lo pone como, es que es para enseñarles qué pasa si contradicen el régimen Bukele. No, las maras existen desde muchísimo antes de la era Bukele. Pero bueno, suena muy bien en el discurso pedorro de Rob. Para no hacerlo más largo, solo vamos a ver una última intervención del video de Rob en la que habla de una entrevista que le hicieron a una defensora de derechos humanos y su pésimo análisis de Rob. Son ciclos de reproducción de violencia. Que nosotros como cultura, y eso lo digo también en términos comunitarios, muchas veces lo normalizamos y lo que tenemos que buscar es romper esos ciclos de violencia, esa cultura de violencia. Y eso no se logra a través de la violencia. ¿Cómo vas a lograr paz? A través de la muerte, de la masacre, de la violencia. Esa es una idea que realmente no surge del reconocimiento de lo que la historia nos ha dado. Fíjense que se me hace que mi compa Bukele no vio Attack on Titan o jugó The Last of Us 2 para entender que el ciclo de violencia no se rompe con más violencia. Al igual que sí tenía esta duda. Aquí varias cositas que mencionar. Número 1, esta chava que entrevistaron es de derechos humanos. En derechos humanos solo hay dos tipos de personas: blandengues idealistas que viven en un mundo de caramelo fuera de la realidad hasta que se topan con un evento traumático que les muestra la cruda realidad, o ejecutivos trajeados, lagartijos, reptilianos, illuminatis que se dieron cuenta que predicar el buenismo es un negocio redondo. Muchas de esas organizaciones viven del dinero de gobiernos y viven bastante bien solo por predicar el buenismo. Ahora, Rob, en serio, ¿tu referencia es un anime y un videojuego? Échale 3 pesitos de neuronas. Yo sí tengo una referencia histórica. Se llama Vlad III, también conocido como Vlad el Empalador, gobernante de Valaquia en el siglo XV. Algunos pensarán, es un personaje ficticio. No, sí existió, hay registros históricos y crónicas de esa época. Su régimen se caracterizó por un concepto de justicia bastante brutal y de cero tolerancia.
no de a gratis se ganó el sobrenombre de Vlad el Emparador. Era brutal con campesinos y nobles por igual. Cometías un crimen, era muy temido en la época, pero también, de acuerdo a los registros históricos, mucha gente se sentía segura bajo su mandato, porque básicamente logró una criminalidad cero en su territorio. Incluso registros históricos hablan de que muchos comerciantes preferían pagar sus altos impuestos para pasar por sus tierras, porque se sentían seguros de que no iban a ser robados. Así que, perdón, pero la historia sí nos ha demostrado que estas medidas drásticas sí pueden llegar a funcionar. Yo no recuerdo ningún régimen que todo fueran besos, bonitos, abrazos, que lograra algo así. Así que, perdón, pero no creo. Y está tu referencia de un videojuego y un anime contra mi referencia histórica. Rob, en serio, échale 3 pesitos de neuronas. Bueno, sería todo por el momento. Ahora solo queda preguntarnos si yo con toda esta investigación me equivoco. Y que realmente Rob, con esa forma de triángulo que tiene en la nariz, que representa a la Santísima Trinidad, nos indica que Él es el único y verdadero Mesías portador de la palabra sabiduría universal, y que todos los que nos atrevemos a cuestionarlo somos unos ridículos papanatas y debemos arrodillarnos ante Él, siendo esta la razón por la cual su fiel funda, Huashingo, porta unas entradas dignas del Estadio Azteca, similares a las que se pintan en las representaciones religiosas del apóstol Pedro, y también relacionando la obsesión que tiene Huashingo con los audífonos originales de marca, con el Evangelio de Lucas 22:51, donde el apóstol Pedro le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote. La verdad yo lo dudo muchísimo. También podrá ser que toda esta disertación bíblica sea resultado del abuso de bebidas energetizantes y de hierba gatera de mi parte. Bueno, la verdad yo creo que es lo más probable. Pero en fin, eso tú lo decides, déjalo en los comentarios. Y recuerden, chicos y chicas, pórtense bien si tienen la ocasión, y si no, no dejen ni evidencia ni testigos. O Rob protegerá al que los asaltó. Hasta la próxima. Chao.